Buenas tardes. Creo que se me oye bien, ¿verdad? Obviamente antes de empezar quiero dar las gracias a Luis Parés y a la Cineteca, pero esta vez no de una manera exclusivamente protocolaria, porque es verdad que me hace particular ilusión no solo formar parte de este programa, de este cartel, ¿no?, sino que le agradezco que me haya permitido hacer algo que cualquiera que aborda una obra, ya sea literaria, cinematográfica, poética, desea impulsivamente hacer, que es, como cuando se está enamorado, compartirlo con otras personas, ¿no? Entonces, el hecho de que se estén proyectando, se vayan a proyectar algunas de las películas que a mí más vivamente me han marcado, pues me hace particular ilusión. Al mismo tiempo decir que por el tenor de lo que va a ser el comienzo de mi intervención y un poco por el conjunto, como verán ustedes, me tranquiliza mucho, me da mucha seguridad estar hablando de lo que voy a hablar aquí, ¿no? Me siento como protegido, igual que los fugitivos medievales encontraban protección en las iglesias. Y más aún, minutos antes de ver una película como La diligencia, así que me siento de alguna forma protegido mientras hablo por la propia sala, por las condiciones de recepción que suministra esta sala y al mismo tiempo por la figura protectora de John Ford. Vamos a ver, no sé quién me contó en una ocasión donde leí una anécdota de Georges Méliès, el llamado mago del cine, ¿no?, que, como saben ustedes, fue invitado a esa primera sesión de proyección cinematográfica de los hermanos Lumière en 1895, y allí pues Méliès tuvo ocasión de ver, por un lado, ese documento gráfico que es obreros saliendo de una fábrica, y otro pequeño documento gráfico que tiene la duración pues de un spot publicitario o de uno de esos vídeos que se cuelgan en YouTube, 57 segundos, que se llama Le repas de bébé, o la comida del bebé, en la que se ve a un señor fornido con un gran mostacho alimentando a su bebé mientras su mujer contempla complacida la escena, ¿no? Y bueno, la anécdota es que, al parecer, Méliès, cuando vio ese pequeño documento gráfico, pues vino a decir algo así como que el cine estaba detrás, estaba en unas hojas de una planta que hay en esa especie de porche o de jardín donde están dando de comer al bebé, que agita ligeramente la brisa, ¿no? Y Méliès, al parecer, pues dijo que el cine era eso, lo que pasaba detrás, lo que de alguna manera no controlaban los hermanos Lumière. Es difícil decir qué es el cine, es más fácil decir qué no es el cine, y algo de esto diré, pero me gusta mucho que de pronto entienda Méliès, si es que realmente la anécdota es real y no es solamente ben trovata, pues me gusta mucho el hecho de que Méliès vea que el cine tiene algo que ver con la lucha contra el espacio, que es una lucha también contra la contingencia, por tanto, contra algo que tú no puedes dominar. Ve entonces que están ocurriendo dos cosas, a mi juicio, en ese momento. Por un lado, están haciendo la cinemática y, por otro lado, están haciendo la cinematografía, que son cosas, yo creo, que bien distintas, ¿no? La cinemática tiene que ver básicamente con la posibilidad de recoger en formatos materiales, en películas, en este caso, recoger cuerpos, imágenes de cuerpos en movimiento. Y la cinematografía tiene más bien con eso que Méliès, de alguna manera, a pesar de que era fundamentalmente un prestidigitador, y desde luego todos los que suceden en la historia del cine a Méliès, y hacen ese tránsito un poco de la declamación, de la retórica, de la prestidigitación a la narración, pues van a reivindicar y defender. Creo que hay una pugna que hoy es mucho más viva y mucho más presente que nunca entre cinemática y cinematografía. Pero entonces el cine
y sigue siendo un poco así hoy, en alguna medida, pero ya explicaré por qué me interesa hablar en pasado, el cine consistía precisamente en estar constantemente combatiendo una contingencia que al mismo tiempo sabías que de alguna manera, por alguna vía, se te iba a escapar. Como la cinemática ha poblado nuestro universo y nuestra mente y nuestra memoria de imágenes, pues al final hay que decir que la cinemática, con todas sus imágenes, unida a las imágenes de la cinematografía, de alguna manera consuma un proceso, yo diría, ancestral, milenario, de autoconciencia a través de la representación en el exterior. Este es otro tema, me he ocupado muchas veces de este asunto, es muy interesante, creo, ver cómo desde las pinturas rupestres de Altamira hasta las imágenes publicitarias o un breve vídeo de YouTube, pues entrañan algo así como un desarrollo de la autoconciencia que de alguna forma, a través de la representación exterior, interiorizándose en nuestros cuerpos, pues determina, a partir del nacimiento de la cinemática y de la cinematografía, algo sin precedentes en otras generaciones. Es decir, es esta conciencia de que de alguna manera somos ya todos, mientras vivimos, imágenes de archivo, imágenes de un archivo cinemático, de un archivo cinematográfico. Pero en todo caso, creo que el cine, con arreglo a esta anécdota de Méliès, consistía básicamente en estar luchando constantemente en el espacio contra las contingencias, ¿no? Entonces, me acordaba, por ejemplo, obviamente de John Ford, cuando tiene esa entrevista que todos quizá hayamos visto con Steven Spielberg, que consigue entrar en su despacho a finales de los años 60, cuando está empezando a hacer cine, y obviamente John Ford, que es un tipo regañón, atrabiliario, áspero, ¿no? Pues lo recibe un poco de malas maneras, como dice, pero usted ¿qué sabe hacer, ¿no? Y le dice que mire unas fotografías que tiene de algunas de sus películas en la pared. Le dice, ¿qué ve usted ahí? Y Spielberg, la verdad es que no ve nada. Le dice, pues ahí está el cine. ¿Y dónde está el cine? Dice, en dónde colocamos el horizonte, ¿no? Es lo que decía John Ford. Aquí, toda la cuestión de lo que es el cine, lo que es una buena o una mala película, está en saber dónde colocamos el horizonte. Y bueno, es verdad, John Ford, que trabajó siempre para la gran industria y que decía que a él, al contrario que otros autores, que cuando hacían una película buena luego querían hacer una mejor, él cuando hacía una película buena luego quería hacer una película mala para descansar, y que hizo muy pocas películas malas, esa es la verdad, pues al mismo tiempo es un gran renovador en términos estéticos en la historia del cine. Y a él le preocupaba mucho dónde colocar el horizonte, ¿no? En esas cabalgadas polvorientas de sus jinetes en Monument Valley, ¿no? Entre Utah y Arizona, pues a él lo que más le preocupaba es si los personajes estaban por encima o por debajo del horizonte. Luchaba, por lo tanto, contra el espacio, porque el horizonte siempre se le escapaba. El horizonte es algo que estaba siempre ahí, ¿no? El propio John Ford se reía de los que decían qué buena suerte ha tenido este hombre cuando Maureen O'Hara, a la salida de la iglesia, en Qué verde era mi valle, de pronto el viento le levanta el velo y que se agita en el aire durante unos segundos, ¿no? Claro, él se reía porque recordaba enseguida que si se había levantado el velo en el aire es porque había puesto un poderoso ventilador detrás del muro de la iglesia. Pero es verdad que ahí estaba el viento, que había también que domar. Y me acordaba también de unas declaraciones que hacía en un documental muy bonito sobre Kurosawa, que hacía Kazuo Miyagawa, que era el asistente artístico de Kurosawa, del gran director japonés, que contaba cómo había sido la experiencia de rodar Rashomon. Recuerdan ustedes que la historia es sobre distintas versiones acerca de un acontecimiento en un bosque. Y
Y contaba Kazuo Miyagawa la obsesión enfermiza de Kurosawa por domar el sol, de alguna manera. El sol estaba ahí, pero había que conseguir que en ciertas escenas, ¿no?, cuando aparece el samurái con su esposa a caballo y la sombrilla, el sol incidiese de determinadas maneras en la ropa de ella, en el follaje, ¿no? Y para eso llevó un montón de espejos y convirtió el bosque en un juego de espejos que naturalmente no se ven, pero que producen esos efectos que de alguna manera tienen mucho que ver con lo que Kurosawa quiere narrar. Quiero decir que esto no es una cuestión puramente estética, porque en el cine, igual que ocurre en la literatura con ciertas perífrasis, las subordinaciones, las coordinaciones, etcétera, pues están siempre de alguna forma al servicio de una narración, y más en el caso de Kurosawa y John Ford, que siempre querían narrar una historia y narrarla bien, ¿no? Y bueno, pues es muy evidente que ese velo que se agita tiene algo que ver, que es medio trágico, medio cursi, pues con ese matrimonio desdichado de una Maureen O'Hara que en realidad quiere casarse con el sacerdote y no con el hijo del dueño de la mina. Y desde luego, pues ese horizonte tiene mucho que ver con todos los conflictos de la condición humana que John Ford pues nos entrega en cada una de sus grandes películas. Y desde luego en Kurosawa yo creo que hay un contraste muy evidente entre lo que ocurre en el bosque, ahí con Mifune, Toshiro Mifune, que es el personaje habitual, ese maravilloso actor japonés, y lo que ocurre en cambio con Mizuno, de Takeshi Mizuno, el otro gran actor, que es el protagonista de otras películas como Vivir, en el templo donde se están relatando estas distintas versiones bajo una lluvia implacable, ¿no? Entonces, el contraste entre los destellos de sol obtenidos gracias a ese juego de espejos y, por otro lado, la lluvia implacable que cae sobre ese templo en ruinas, pues forma parte inalienable de la historia que quiere contar Kurosawa. En todo caso, yo creo que es importante que cuando hablamos, a partir de esa anécdota de Méliès y del documento gráfico de los hermanos Lumière, del conflicto entre lo cinemático y lo cinematográfico, y recordamos que lo cinematográfico tiene que ver con el arte de domar un espacio que está lleno de contingencias que se revelan, pues hay que recordar que eso tiene que ver con la configuración de un espacio que en la historia del cine se configura pues, muy pronto, a partir del momento en que la cinemática se convierte en narrativa. Pues digo, tiene que ver con la configuración de un espacio que llamamos ficción, y que es muy importante, y que yo diría que de alguna manera es algo de lo que quería pues hablar o por lo menos apuntar aquí esta tarde, que se está debilitando. La reivindicación de la ficción no tiene nada que ver con la reivindicación de la fábrica de los sueños, de las ensoñaciones, de las fantasías. Tiene que ver todo lo contrario, es decir, o somos capaces de defender bien la ficción, o lo que está en peligro es precisamente la realidad. Entonces, bueno, habría que preguntarse qué entiendo yo por ficción, ¿no? O sea, por ficción entiendo de entrada una cierta distancia respecto de la realidad de la que de alguna manera dependes y de la que nunca te puedes desenganchar del todo. Es distancia respecto, digamos, respecto del objeto, respecto del mundo, pues eso que ve Méliès detrás, que ocurre detrás de los padres felices que alimentan a su hijo. Distancia también respecto de uno mismo y además, de alguna forma, distancia también respecto de los espectadores o de los lectores que van a leer o que van a ver tu obra. Eso tiene que ver, desde luego, con la afirmación tajante de que
al contrario de lo que hace la cinemática, que es de alguna manera servirte copias muy fieles de algo presuntamente real, pues la ficción cinematográfica, literaria, etcétera, pictórica también, lo que hace más bien es mantener una distancia respecto de aquello con lo que estableces, como así se llama, un pacto de verosimilitud. O sea, no habría pacto si no hubiera distancia. Es verdad, y en el caso del cine eso es mucho más evidente, que durante el tiempo que dura una película uno está sencillamente viviendo, no está reflexionando, no tiene de alguna manera defensa frente a lo que está viendo, salvo porque de alguna manera cenestésica, remota, ese pacto de verosimilitud pues te permite conservar siempre una cierta distancia. La ficción significa, en segundo lugar, entender que hay lugares que no pasan de alguna manera por nuestro cuerpo, sino por otros cuerpos, donde nos ocurren, o donde ocurren las cosas realmente importantes de nuestra vida, ¿no? Es decir, que probablemente la ficción nos ha proporcionado a todos experiencias mucho más decisivas que nuestra boda con el amor de nuestra vida, o que el nacimiento de nuestro hijo, o que incluso si hemos sido capaces de ver algo decisivo o esencial en esos acontecimientos axiales de nuestra vida, ha sido gracias a la ficción, a toda la ficción que llevábamos de algún modo en las venas. La tercera, muy relacionada, tiene que ver con la diferencia entre realidad y verdad. Todos los que a los que nos ha gustado narrar historias sabemos lo que nos irrita, que alguien que ha vivido contigo la historia que estás narrando de pronto haga un breve resumen y vaya al final y dijo, bueno, y al final la araña no le picó. Bueno, lo importante no es si la araña me picó o la araña no me picó. Lo importante es cómo haces intervenir todas esas contingencias que tú no esperabas en el orden de un relato que de alguna manera mantiene en vilo al oyente. Entonces tú puedes contar la historia real o contar la historia verdadera. El cine, la literatura, el gran cine, la gran literatura, lo que hacen es contar historias verdaderas y no historias reales. En cuarto lugar, yo creo que es importante recordar, por estos motivos, que es imposible hablar de ficción sin hablar de autonomía de la ficción. Autonomía respecto de la realidad, autonomía respecto de las propias imágenes, es decir, respecto de lo cinemático, y autonomía quiere decir que al mismo tiempo que cualquier obra de ficción nunca puede desenganchar completamente de la realidad de la que quiere al mismo tiempo escapar y que quiere simultáneamente reflejar, pues la ficción tiene sus propias reglas. Yo creo que esto lo entendemos muy bien cuando pensamos en algunos ejemplos, ¿no? Que la ficción tenga autonomía o una relativa autonomía respecto de la realidad supone que haya veces en que finales felices nos hagan profundamente infelices a los espectadores, ¿no? O sea, yo me acuerdo cómo me indignó cuando vi en el año 82 Blade Runner, con ese final que luego en las versiones sucesivas Ridley Scott revisó y corrigió, en el que se oyó una voz en off en la que decía que Shen Yong, la actriz que encarnaba a Rachel, pues no tenía fecha de caducidad y además tenía recuerdos, ¿no? Lo que era completamente incompatible con todo el mundo narrativo que había previamente dibujado Ridley Scott. En definitiva, que hay finales felices que te hacen completamente infeliz porque juzgas las películas de alguna manera desde sus propios códigos, y al revés. O sea, hay veces en que finales infelices te hacen profundamente feliz. Si hablamos de Houston, pues no sé, bajo el volcán no podía acabar bien, no acaba bien y de alguna manera te deja muy tranquilo el hecho de que no acabe bien. O no sé, o sea, pensemos en
en Senderos de Gloria, ¿no? Ese final que yo creo que es uno de los finales más, para mí, de los más sublimes de la historia del cine, y lamento que solo pudiera escoger 4 películas, porque desde luego una que hubiera añadido sin duda es Senderos de Gloria. Un final que, por cierto, según he leído, salvó Kirk Douglas, porque esto, la presión de la industria cinematográfica, de la industria cinemática, digamos, pues quería obligar a salvar a los 3 soldados que Adolphe Menjou manda fusilar injustamente. Y no sería una buena película, Senderos de Gloria, sin ese final extraordinario, ¿no? En el que tras el fusilamiento, como recordarán ustedes, tras el fusilamiento de los 3 inocentes, pues Kirk Douglas, y ahí dejo el spoiler, entra en una cantina de un bar. En definitiva, ya también puede ocurrir, ¿no?, que desde los propios códigos cinematográficos un final feliz nos haga completamente feliz. No sé si puedo hacer un spoiler, supongo que todos los que estamos aquí hemos visto 1 o 2 veces La Diligencia, y si no, pues mucho mejor. Pero en todo caso creo que no hago mucho daño si digo que La Diligencia es una película en la que un final feliz nos hace completamente felices, no sentimos ninguna vergüenza de que los personajes, pues digamos que sobrevivan y sean felices. Bueno, pues me aparto un momento para volver. En el año 1934, que es el año, por cierto, en el que John Ford rueda Patrulla, ¿cómo se llama? Patrulla Perdida, ahí con Victor McLaglen, que están en un oasis en Argelia, y también rueda una película maravillosa, que es El juez Priest, con Will Roger. Pues en ese año, Joseph Roth, que es un grandísimo escritor, el autor de La Marcha Radetzky, un judío austriaco, escribe un libro tremendo que se llama El Anticristo. Es un libro, digamos, al mismo tiempo contra el ascenso del nazismo, pero también un poco contra la civilización industrial, la tecnología, en un tono pues muy oracular y al mismo tiempo profético, pues anuncia las más grandes calamidades asociadas a esa civilización que además en ese momento está amenazada por el ascenso de Hitler. Y tiene ahí un capítulo que se llama ni más ni menos que Hollywood, el Hades del hombre moderno. Y entonces, claro, con una tesis radicalmente platónica, lo que dice ahí Joseph Roth es que nada que pueda ser imitado es verdadero. Nada de lo que se pueda hacer una copia realmente existe. Y que, por lo tanto, lo que el cine nos ha revelado, y el cine de Hollywood, es un universo de puras sombras, ¿no? Los actores, dice, son sombras de otras sombras y además maldecidos por la inmortalidad, porque su sombra queda recogida para siempre en Nitrato de Plata y en película de cine. Dice, por tanto, que la prueba de que las cosas no existen y nunca han existido es que de pronto se ha inventado un procedimiento para reproducirlo, ¿no? O sea, que ante el documento gráfico de Méliès, Joseph Roth podría decir, bueno, ese señor, no lo que dice Raymond Barre de la fotografía, ¿no?, que están al mismo tiempo vivos y muertos, que es muy inquietante, desde luego, pensar cuando vemos ahora ese documento gráfico que el señor, la señora y el bebé están al mismo tiempo vivos, porque lo estamos viendo ahí en la pantalla, pero están al mismo tiempo muertos, porque hace mucho tiempo que murieron todos, incluido el bebé, que habría nacido en 1895. No, es porque los estamos viendo ahí. O sea, estamos viendo una copia en movimiento de ese padre, esa mujer y ese hijo. La conclusión, no existen y no han existido nunca. Eso tiene que ver mucho, incluso, es obvio que Joseph Roth, cuando habla de esto, está pensando en Platón, ¿no?, en el famoso mito de la caverna, que creo que casi todos conocemos, ¿no?, que es, cuando explica por qué el mundo es un mundo de sombras, Platón, o al menos el Platón convencional, mainstream, que todos conocemos y que es el que ahora me interesa. Y representa esta escena de unos prisioneros que están mirando la pared, ¿no?, encadenados, mirando la pared, y desde detrás una fogata, una luz de origen ígneo,
pues proyecta sobre la pared, proyecta sombras, y ellos creen que esas sombras son la realidad. Bueno, un poco esto es lo que viene a decir Joseph Roth en este capítulo titulado Hollywood, el Hades del hombre moderno. Yo, de alguna manera, es lo que defiendo, ese mundo de sombras, incluso luego diré enseguida algo. Me parece fundamental que, como en el mito de Platón, la luz que proyecta las imágenes proceda de la espalda del espectador, ¿no? Y no proceda de la propia pantalla. Yo creo que esto es un cambio fundamental de época, ¿no? ¿De dónde procede la luz? Si procede desde detrás, yo diría que estamos hablando realmente de cine. Si procede de delante, estamos hablando más bien de cinemática. Bueno, pues ¿cuál es el problema de Roth? Lo que no entiende Roth, que es curioso que lo entienda cuando habla de literatura, porque él es escritor y por lo tanto entiende que hay una diferencia entre los puntos, las comas, un informe redactado por un funcionario, un documento de otra época y una novela, ¿no? Lo que está haciendo ahí Roth es confundir precisamente la cinemática con la cinematografía. Y es verdad, o sea, digamos que de alguna manera la cinemática es capaz de reproducir los cuerpos en movimiento, y probablemente la cinemática, y lo que estamos un poco comprobando hoy cuando se multiplican las imágenes en pantallas privatizadas y multiplicadas, es que probablemente hay una erosión ontológica de la realidad a través de la cinemática, pero por eso es tan importante que exista junto a la cinemática la cinematografía. Es verdad que la cinemática es la condición de la cinematografía, y es verdad además que en la cinematografía intervienen pues algunas instancias que ahora veremos han cambiado mucho en los últimos 125 años, ¿no? Pues son tres instancias que tienen que ver, por un lado, la tecnología que permite la cinemática, por otro lado, una industria que financia y distribuye esos productos, y finalmente el arte, el producto cinematográfico. Roth, que entiende muy bien lo que es la ficción cuando se trata de la literatura, en cambio, con ese puritanismo iconoclasta en términos religiosos, pues no sé, muy propio como de Tertuliano en el siglo II o de Rousseau en el siglo XVIII, pues siente como debilitada la realidad por la cinemática, en lugar de verla aumentada por la cinematografía, porque la importancia de la ficción es esta, es que nunca replica o suplanta o copia las cosas, más bien lo que hace es aumentarlas. Tenemos más mundo desde que hay cine. Ya teníamos más mundo, desde luego, desde que empezaron a pintar en las paredes nuestros ancestros. Y ha habido cada vez más mundo, y la cinematografía, a través de la cinemática, lo que ha hecho ha sido ampliar el mundo. A veces desmentirlo, a veces corregirlo, a veces mejorarlo, a veces empeorarlo. Pero, en todo caso, no se debe confundir la cinemática con la cinematografía. Y no se debe confundir en muchos sentidos, porque, por un lado, vemos cómo la cinemática está, de alguna forma, triunfando, poblando el mundo de imágenes a través de esto que yo he llamado en algún texto el paradigma pantállico opuesto al paradigma letrado, que no tiene nada que ver con el paradigma cinematográfico, que a mi juicio es más bien letrado, porque es narrativo, porque sigue pensando en términos de secuencia, y bueno, pues con sus propios códigos, ¿no? No es tanto que el cine se vaya a morir porque existe la cinemática. Lo que sí es verdad es que la cinemática ha introducido muchísimas transformaciones, tanto en el ámbito de la producción como de la distribución, como de la propia recepción. Convendría, en todo caso, estar seguros de que, al igual que ocurre en otros campos, en otros ámbitos artísticos o estéticos, lo que ocurre en la cinemática, es decir, los progresos tecnológicos propios de la cinemática, no nos impiden gozar
de los productos ya hechos, digamos, a lo largo de la historia del cine, o lo que hemos llamado el cine clásico, ¿no? Porque pensar que la cinemática puede derrotar la cinematografía, esa lucha contra la contingencia de la que hablaba Méliès, pues es como entender que las películas mudas o las películas en blanco y negro forman parte sencillamente de la prehistoria del cine, que ya no son cine, que ya no son comprensibles para un espectador de hoy, o que en cualquier caso de alguna forma han sido claramente superadas en términos tecnológicos. Y yo creo que esto, para cualquier persona que se ha acercado al cine, es un auténtico disparate. No sé, quiero decir que todos sabemos que el mundo puede ser en blanco y negro, todos sabemos que el mundo puede ser mudo y que mudo puede ser más elocuente. Todos sabemos que el mundo puede ser en blanco y negro, no sé, después de haber visto Un domingo maravilloso de Kurosawa, una película del 40 y tantos, ¿no? O más recientemente, después de haber visto El hombre que no era nadie, de los hermanos Coen, que utiliza también el blanco y negro, como muchos cineastas modernos, o combinan los dos, como en Blonde, que es una película de 2022, podemos pensar lo que queramos de ella, pero en todo caso pues, se sigue utilizando el blanco y negro. O las películas mudas, ¿no? Todos sabemos que el mundo es mudo y por eso más elocuente, quizá cuando vemos El caballo de hierro de John Ford o Tres hombres malos, ¿no? Esa película maravillosa de John Ford que les recomiendo vivamente y todavía es una película muda, porque la mitad de la filmografía de John Ford pertenece al cine mudo. Es un caso de esos extraordinario, de alguien que hizo la transición del mundo del mudo al sonoro, y en lugar de quedarse fuera como Griffith o como otros, o Buster Keaton, pues no dejó de crecer y producir obras cada vez más prodigiosas y más maravillosas. Pero en cualquier caso es importante pensar en estos cambios, en los cambios, digamos, que la cinemática, enlazada íntimamente con la cinematografía, está introduciendo tanto en el campo de la producción, como en el campo de la distribución, como en el campo, sobre todo, que a mí me interesa especialmente, porque soy fundamentalmente eso, el campo de la recepción. Fijaros, si de alguna manera yo no voy a hacer ninguna valoración axiomática sobre concretamente este progreso de la cinemática, ¿no? Esto que se llama el garaje de Lucas, esta bóveda cerrada en la que ya no se necesitan cromas, ya no necesita localizaciones, ¿no? Sino que en una bóveda cerrada se proyectan en paneles LED imágenes renderizadas, de tal manera que los actores pues pueden caminar por un bosque en el que ya no se mueve de manera contingente ninguna hoja, como en el documento de los hermanos Lumière, sino que todo lo que allí se mueve, de alguna manera, responde a una decisión que a su vez responde a un procedimiento tecnológico muy elaborado, ¿no? Lo que a mí me parece preocupante de esto es como para dar la razón a Joseph Roth, los directores, los actores que han trabajado en el garaje de Lucas, pues dicen que, por ejemplo, que gracias a eso la luz cae de manera mucho más natural sobre los actores, o dicen que todo parece mucho más de verdad, ¿no? Y en realidad es muy probable, no sé, que a Georges Méliès, que era un prestidigitador, le hubiera gustado muchísimo tener paneles LED y tener la posibilidad de renderizar sus imágenes, pero a mí me gusta mucho que no las tuviera, ¿no? Y que haya algo como trabajoso, visiblemente trabajoso, ¿no?
que se le vean las costuras un poco, porque yo creo que también en eso consiste la ficción cinematográfica, en que tú puedas, de alguna manera, igual que ante un gran cuadro, ante una gran novela, de construirlo siempre a posteriori, porque esta es una de las cosas que tiene que el cine. Claro, el cine produce, o sea, son objetos reflexionados, objetos de reflexión y también objetos que reflexionan, pero son unos objetos muy peculiares, ¿no? Los objetos cinematográficos no reflexionan de entrada, reflexionan de salida, es decir, a la salida de la sala. Mientras uno ha estado en la sala, uno ha vivido una experiencia de total inmanencia, salvo porque de manera remota permanece siempre esa decisión, de alguna manera, de creerte lo que el director te está contando. Pero bueno, es cierto que es muy fácil, muy bonito, no, muy fácil no, perdón, o sea, es muy necesario, es posible y es muy bonito pues, de construir una película que trabajosamente ha luchado contra la contingencia en el espacio. Entonces, la tecnología, a la hora de la producción, pues de pronto lo que hace es generar productos que son muy difícilmente de construibles, ¿eh? Y por otro lado, además, de alguna manera se suma a este fenómeno característico de nuestra época, que es el de la multiplicación y la privatización de las pantallas, que tiene que ver también, por un lado, por supuesto, con la distribución. Ahora pues son grandes plataformas las que no solamente producen, sino las que distribuyen los productos. Y luego está esta privatización y multiplicación de las pantallas que de alguna manera marca una clara ruptura con las condiciones de recepción que eran las propias de mi juventud, digamos, de mi infancia, ¿no? Yo nací en 1960, un año por lo demás muy fértil, pues Ford produjo El Sargento Negro, por ejemplo, Kobayashi, Harakiri, Espartaco, El Cochecito, o sea, un año muy fecundo en términos cinematográficos. Pero, según he leído, ese año se rodaron 191 películas. En el año 2022 se han producido 5.000 películas. Algo querrá decir. Lo primero que puede querer decir, desde luego, es que no se puede dar por muerto el cine, sin duda, porque en medio de esas 5.000 películas pues habrá por lo menos 5 buenas. Pero pasar de 191 películas a 5.000 creo que ya determina un cambio, una transformación en el ámbito de la producción y de la distribución, pero también en el ámbito de la recepción. La recepción, sobre todo, tiene que ver con el hecho de que, es cierto, han disminuido el número de salas en los últimos 20 años, algo, en los últimos 40 más, pero también, más que el número de salas, lo que ha ocurrido es que se han empequeñecido las salas, ¿no? Ahora tenemos cines en los que hay varias salas que son mucho más pequeñas que esos grandes teatros, porque era un poco la continuidad del teatro, en los que se proyectaba en Cinemascope una gran película. Y bueno, esa pérdida un poco de la cúpula celeste creo que introduce un cambio fundamental. No porque en efecto, John Ford pues, hacía sus películas para que fueran proyectadas en grandes pantallas, ¿no? Sino porque, sobre todo, lo que hace es privatizar la experiencia cinematográfica. Antes, cuando se hablaba de cine, se hablaba de ir al cine. Era una acción, había que ir, había que compartir en la oscuridad una sala con otras personas y, como decía antes, que es fundamental, las imágenes enormes que veíamos en esas pantallas procedían de nuestras espaldas. Y prácticamente toda la magia del cine procede de ahí. Toda la posibilidad de entender la lucha contra las contingencias, de alguna manera, procede de esas condiciones de recepción. Bueno, esas condiciones de recepción, como sabemos, allí donde incluso la televisión, lo hablaba antes de empezar con Luis, ¿no? La televisión durante mucho tiempo, aunque era la que emitía la luz,
y la luz no venía desde detrás, por lo menos permitía la contingencia, ¿no? El hecho de que uno pues, estaba aburrido, se encendía la televisión, había un programa de cine y de pronto te encontrabas con una película maravillosa, te encontrabas con Hiroshima Mon Amour, o te encontrabas, que a mí no me gusta, por cierto, o te encontrabas con Espartaco, la veías por primera vez y era toda una revelación. Bueno, pues ya ni siquiera la televisión o las pantallas son cada vez más pequeñas, cada uno tiene su propia pantalla, y entonces la pregunta, lo que a mí me inquietaba, y es a donde yo quería llegar, es si no se puede decir, enseguida diré que la respuesta es no, y creo que ya la he anticipado, igual que Joseph Roth en el año 1934, de alguna manera, en ese tono apocalíptico, decía que el cine había derrocado la realidad, había inhabilitado para siempre la realidad, demostraba que la realidad no existía. Mi pregunta es, ¿no ocurrirá que la cinemática ha acabado o está acabando con la cinematografía? Ya digo que no, pero el desplazamiento es muy claro. Ahora la lucha de un cineasta ya no es contra el espacio, contra la naturaleza, contra la contingencia. Digamos que la lucha ahora es contra la cinemática. Es una paradoja muy grande, ¿no? Pero el cineasta tiene que luchar contra las imágenes, contra la sobrepoblación, contra la sobreproducción de imágenes, contra la facilidad tecnológica para producir imágenes. Recordando además que cualquier arte, especialmente la poesía y el cine, no consisten en utilizar todos los medios, sino en dejar siempre algo fuera, en descartar, ¿no? Una buena obra se valora, se juzga por lo que ha descartado el autor más que por lo que ha puesto ahí. Y esa tentación tecnológica está muy presente, lo vemos como de alguna manera el gag cómico ha sido sustituido por el gag violento, ¿no? La violencia en el cine hoy en día tiene que ver eso, con el triunfo de la cinemática. Ninguna tricotés de la Revolución Francesa vio tan de cerca y con tanto detalle y tan fidedigno una decapitación como un espectador hoy de Juego de Tronos. Bueno, entonces digo, la pregunta es, en esta lucha entre la cinemateca y la cinematografía, ¿qué posibilidad tenemos de seguir entendiendo a los clásicos? Primero, de seguir viendo a los clásicos, que para mí era una cosa muy evidente, porque además los clásicos eran gente como Ford o como Kurosawa, que hacían en realidad cine comercial. ¿Qué posibilidad hay de seguir viendo a los clásicos y qué posibilidades hay de que los nativos digitales que viven en un universo cinemático entiendan a los clásicos, entiendan eso que yo en ese artículo llamaba la moral terrestre, que es la encarnada por las películas de Ford, y que yo resumo para acabar de esta manera, como resumía en el artículo, ¿no? Yo decía, si es que lo encuentro, o a lo mejor no lo encuentro, sí, pues era un poco esto. Pues, a ver, sí, yo decía que la moral terrestre se puede resumir en estas frases, ¿no? El espacio es la libertad. Podría poner un ejemplo de película de Ford, pero quiero acabar para que haya alguna intervención. El espacio es la libertad, el cuerpo es el tiempo, la casa es la seguridad, la comunidad es la fraternidad, la ley es la chapuza que recoge y retrasa la violencia, como no pensar en el hombre que mató a Liberty Balance, la muerte es inevitable, el amor es bueno, los vicios pequeños son el excipiente de la virtud, como veréis ahora en La diligencia, donde eso es más evidente casi que en ninguna otra película, y los grandes problemas no tienen solución. Cuando pensamos en felices finales o en finales infelices, pensemos en el final de Centauros del desierto, ¿no? Que es una de las más grandes películas de John Ford a mi juicio, que puede decir que tiene un final feliz porque no mata a Natalie Wood, que es su sobrina, pero en realidad recordad la última imagen con que se cierra esa película, ¿no? Con un homenaje a Henry Carey, el gran actor de western, que enseñó tantas cosas a John Ford, pues se ve a John Wayne recortado en el marco de la puerta a contraluz, esa imagen bellísima, tocándose el brazo derecho. Y
huyendo, volviendo a su vida irregular, sabiendo que nada de lo que él querría tener en su vida va a ser ya posible, entre otras cosas, el amor de su cuñada. Y entonces, y ya acabo, diría que para mí, si alguna vez me he perdido en una trocha entre la maleza, quien me ha devuelto al camino no ha sido Virgilio, sino John Ford. Si alguna vez he cometido alguna injusticia o he sufrido alguna injusticia, quien me ha enseñado lo que significa la palabra perdón no ha sido la Iglesia, sino John Ford. Y si alguna vez he perdido la fe en la humanidad y la he recobrado, no ha sido gracias al Che Guevara, sino a John Ford. Gracias. Si hay alguien que se atreva a llevar la contraria a John Ford, que levante la mano. Y si queréis decir cualquier otra cosa, también levantar la mano, por favor. Pues atrévete tú, como John Ford. Bueno, ahora debería ser yo quien hiciese la pregunta que él rompe el hielo. Ha sido muy bonita tu defensa de la ficción, como una especie de defensa de la verdadera vida, ¿no? Lo has dicho muy claro. Siempre hay como, yo creo intuir la respuesta que me vas a dar. Siempre hay como una oposición entre el cine de ficción y el cine documental, ¿no? De hecho, todavía hay mucha la gente que dice, ¿pero eso es una película o es un documental? Como si los documentales no fuesen películas. Supongo que tú cuando has visto documentales como Nanook el Esquimal o documentales similares, ¿no? Pienso en alguno que no sé si has visto, Farrevik, de Georges Rouquier, tú las has sentido también como verdaderas ficciones, pese a que tuviesen ese marchamo, ¿no? de documento de la vida real, ¿o no? Sí, totalmente. Además, yo creo que uno de los cambios, y quizá positivos, que han introducido estas transformaciones, que son de alguna manera tecnológicas, ¿no? Esta multiplicación y privatización de las pantallas. Estamos hablando del cine, pero ¿cómo ha cambiado eso también la literatura? Por ejemplo, es que es muy evidente en el cine porque la dependencia de la cinemática es muy grande, ¿eh? Pero ¿qué significa, por ejemplo, escribir ahora en una pantalla? No escribir ya no en máquina de escribir, por supuesto no escribir a mano. Yo creo y el hecho de que tu mundo literario esté también atravesado por esa sobrepoblación de imágenes de la cinemática. Y eso ha producido muchos géneros mestizos, ¿no? Lo que es evidente es que el problema que tenemos con el cine se puede trasladar a la literatura. Me contaban, y yo no sé cuál es tu experiencia, Luis, o la experiencia de los que os dedicáis al cine, un amigo escritor que daba talleres literarios de que había muchos alumnos suyos que llegaban sin haber leído un solo libro en su vida, que querían escribir pero no querían leer. Y tengo un poco la sensación de que esto también ocurre en el mundo del cine, ¿no? Mucha gente que quiere hacer cine, pero que no quiere ver los clásicos o le resulta muy difícil ver los clásicos. En todo caso, todos estos cambios yo creo que han producido una renovación o una transformación de los marcos clásicos de la ficción. No sé, yo el último documental que he visto, que me ha gustado mucho, había visto otros suyos, ¿no? Ha sido Diego Maradona, de Asif Makarian, se llama, ¿no? Y me ha parecido una clara obra de ficción en la que lo que cuenta es a un verdadero Maradona, que es un mito trágico, un mito griego, y lo hace solo con imágenes de archivo. O sea que a través de un montaje de imágenes de archivo te cuenta la historia de un personaje trágico, la historia pues, puede ser la de Antígona o la de Edipo rey. Y por lo tanto, claro que creo que el documento de alguna manera amplía el marco de la ficción. Y porque lo amplía, y es algo que me gustaría otra vez enfatizar, es que no solamente ocurre que digamos, la verdad es más poderosa que la realidad, es que yo creo que la única manera de salvar la realidad es salvar la ficción. O sea, la diferencia ficción-realidad es una gran conquista milenaria. Esto, bueno, pues cuando uno lee antropología entiende que no va de suyo.
que hacen falta muchos procesos muy complejos para que de pronto a alguien se le ocurra dibujar una escena de caza en una pared. Y por lo tanto empezar un poco a desdoblar el mundo, ¿no? Con una diferencia, incluso una diferencia, como decía Derrida, ¿no? Entre la realidad y la verdad. Pero lo que estamos salvando es la realidad y por lo tanto lo que a mí me da un poco de miedo con esta ruptura de la tradición, la dificultad para ver los clásicos, la multiplicación de las pantallas, el triunfo de la cinemática sobre la cinematografía, es que en realidad lo que se está erosionando, como cumpliendo las profecías de Joseph Roth, es la propia realidad. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, es que de alguna manera se está invirtiendo la lógica, de tal manera que cada vez nos resulta más difícil abordar los productos de ficción con la ingenuidad que requiere ese pacto de verosimilitud, es decir, cada vez somos más escépticos, como más incrédulos respecto de la ficción y al mismo tiempo somos cada vez más crédulos respecto de la realidad. Esto que digo yo siempre, de que la máxima incredulidad es el umbral de la máxima credulidad, es decir, que cuando ya no creemos en nada, estamos a punto de creer en cualquier cosa, pues hace que hoy seamos muy desconfiados frente a los productos de ficción y, en cambio, nuestro mundo cotidiano esté presidido por las fake news, ¿no? que nos las tragamos todos. Y al final resulta más verosímil el terraplanismo que la escena maravillosa del hombre tranquilo, muy políticamente incorrecta, en la que John Wayne arrastra a Maureen O'Hara durante kilómetros ante la mirada de todo el pueblo hasta el lugar donde finalmente va a quemar la dote de Maureen O'Hara. ¿Alguien se atreve ya? Si no, a mí me gustaría hacerte otra pregunta y realmente creo que sea una pregunta, que es ¿dónde queda la prescripción hoy, ¿no? Pues estás hablando de dónde ver los clásicos hoy y yo creo que toda nuestra educación sentimental ha tenido prescriptores, aunque no sepamos cómo se llamaban. Es decir, el hombre que programó en el año 96 un ciclo de Luis Buñuel en la 2, yo no sé cómo se llama, pero ese hombre o esa mujer existieron. Y cambió en la vida de algunos. Entonces, siempre ha habido como prescriptores y ahora lo que hay son algoritmos. Entonces, ¿dónde está si tú no alcanzas a encontrar esos clásicos, dónde está esta prescripción hoy en día que te pueda enseñar a ti o a cualquiera de nosotros un cierto camino que en algún momento tú puedas proseguir? Quizá no existe la prescripción, ¿o dónde la podemos encontrar? Pues no lo sé, yo creo que esto es una batalla, yo no tengo una respuesta clara, me parece que es muy difícil y en todo caso creo que la respuesta la debes dar tú y que la estás dando ya con este programa, ¿no? En el que el cine y la filosofía se dan cita y para ello pues has programado, pues bueno, digamos que películas que te hemos sugerido, pero de alguna manera pues es la Cineteca la que proyecta estas películas. Pero creo que es muy importante el que haya prescriptores. Tú hablabas antes de la contingencia, ¿no? Cuando viste ese ciclo de Buñuel por casualidad en los años 90 en la televisión, y eso sí que tenía de bueno la televisión, a la que hay que criticar por tantos otros motivos, y luego al mismo tiempo pues no sé muy bien porque es verdad que la prescripción viene ahora más bien dada por algoritmos que de alguna manera están impidiendo la confluencia de miradas. A mí eso es lo que más me preocupa de esto, ¿no? Porque puedo decir, en fin, siguiendo con John Ford, o sea, hay una frase muy bonita de Cioran que dice que si alguien se lo debe todo a si alguien se lo debe todo a Bach, ese es Dios, ¿no? Dios se lo debe todo a Bach, pues obviamente la Pasión sin San Mateo, pues nadie creería en Dios. Y lo mismo pasa un poco con Ford, ¿no? O sea, ¿quién creería en Estados Unidos si no fuera por las películas de Ford? O sea, que si alguien se lo debe todo a Ford es los Estados Unidos. Y generó un relato común que era sobre la condición humana y al mismo tiempo sobre la historia de los Estados Unidos, una historia que ojalá fuera la que hemos vivido a lo largo de estos años. Pero en todo caso creo que la verdadera dificultad es en saber cómo podemos de alguna manera activar los relatos comunes,
activar confluencias de mirada, y con la multiplicación de la pantalla, las plataformas y las prescripciones algorítmicas, pues creo que es muy difícil, pero es una batalla que hay que dar. Es lo que decía antes, ¿no? La batalla entre la cinemática y la cinematografía. Y yo creo, desde luego, que los que tenéis así un cargo que os permite gestionar el acceso a los grandes clásicos, pues desde luego creo que no debéis dejar de hacerlo, porque eso que te ocurrió a ti, ¿no? Cuando viste ese ciclo de Buñuel, hoy tienes que hacerlo tú para que alguien descubra a John Ford, o a Kurosawa, o a Kobayashi, o a Kubrick. Yo buscaba una respuesta y acaba con una responsabilidad, así que... no sé si tienen alguno de ustedes... Sí. Tú. Vamos a ver, me ha gustado mucho su charla sobre la posibilidad de que pueda desaparecer la cinematografía, porque a mí los clásicos es mi vida, ¿no? O sea, no podría vivir sin ver clásicos. Pero entonces, una cosa un poco positiva que yo veo que no se comenta es que no hay ni un solo cineasta hoy en día moderno como Wes Anderson, o el otro día oí una entrevista a Rodrigo Cortés, que no hable de que se han empapado de cine. O sea, yo no he visto ni un cineasta, por muy moderno que sea, que no hable, siempre sus referencias son el cine clásico. Obviamente. Entonces yo, mientras oiga eso, me quedo tranquila. Digo, bueno, aquí, porque todo el mundo que los oye dice, oye, pues algo tiene que tener esto para que esta gente se haya formado de esa manera, y me gusta mucho su cine, pero además es que ha visto todo el cine clásico habido por haber. Entonces yo con eso ya estoy tranquila. Eso es verdad, y yo creo que, en efecto, antes hablábamos también de esto, antes de empezar, y puede que sea una minoría, y puede ocurrir que haya mucha gente que quiera hacer cine sin haber visto cine. Lo que es cierto es que los que siguen haciendo buen cine, has citado a Wes Anderson, pero podemos citar a otros. Sí, a mí me encanta el argentino Ginás, por ejemplo, que hace un cine muy literario, o me gusta Paul Thomas Anderson también, u otros tantos, ¿no? O me gusta Sean Baker, que hace un cine estupendo y además pues socialmente muy comprometido. Pues claro, todos estos han bebido de las fuentes, como no puede ser de otra manera. El problema es, una vez más, que al final el cine clásico, que era un cine de las grandes compañías, se está refugiando un poco en el cine independiente, ¿no? O Kelly Reichardt, que a mí me entusiasma como cineasta, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que ocurre es que, de alguna manera, va a haber siempre, y por eso a la pregunta de si va a vencer la cinemática, no del todo, siempre va a haber cinematografía. Pero es verdad que en una lucha complicada, difícil, en la que, bueno, pues 5 películas buenas al año pues tienen que luchar contra 4.995, que son de alguna manera las que pueblan las cabezas de los nativos digitales, que además las ven en el metro, ¿no? Y no en una sala o desde luego no en un proyector, y ni siquiera en la pantalla de la televisión con la familia, que es una de las cosas buenas que tenía la televisión, que como el fuego reunía a la familia en torno a un centro espacial. Muchas gracias.